Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a tu canal de cocina, el Citas Kitchen. En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer una ensalada de garbanzo llena de sabor y frescura. Además te voy a dar unos truquitos para que los garbanzos queden tostaditos y con un sabor exquisito y los puedas comer así solitos o en ensaladas. Para esta ensalada necesitamos una lata de garbanzos. Los escurrimos y luego los enjuagamos con agua fría para eliminar el exceso de sal y almidón que se encuentra en el líquido de la lata. Asegúrate de que estén bien sequitos para evitar cualquier salpicadura cuando los coloquemos en el sartén caliente. Esto ayudará a que los garbanzos estén más crujientes después de tostarlos. Aunque este paso es opcional, yo prefiero quitar la cáscara de los garbanzos para que queden más crujientes. No sé si los has comido en los restaurantes, pero a mí me encantan pedirlos como aperitivos. Lo que vamos a hacer es frotar suavemente los garbanzos con las manos y como puedes ver, la cáscara se desprende facilito. Ahora que los garbanzos están completamente secos, vamos a calentar 2 cucharadas de aceite en un sartén. Cuando el aceite esté caliente, pero que no esté echando humo, agregamos los garbanzos y deben de quedar así, que no queden amontonados para que se tuesten de manera pareja. Los doramos por unos 10 a 15 minutos. Si quieres puedes tostarlos en el horno o en la olla freidora de aire. Si es necesario, reduce la temperatura y lo mueves para que no se te vayan a quemar. Cuando tomen un color bien doradito, así como este, le agregamos varias especias para darle un sabor más rico. Empezamos con una pizquita de sal. También le adicionamos una pizquita de pimienta molida, paprika o pimentón molido y una pizquita de comino. Revolvemos bien para que las especias se adhieren a los garbanzos. Siéntete libre de usar diferentes combinaciones de especias, las que más te gusten. Una vez que los garbanzos estén doraditos y crujientes, los dejamos enfriar durante unos minutos y los reservamos. Estos garbanzos son súper ricos así solitos. Mientras los garbanzos se enfrían, sigamos con el resto de los ingredientes de esta ensalada. Aquí tenemos un cuarto de cebolla roja y la vamos a cortar en cuadritos bien chiquitos. Y hoy voy a usar este procesador de alimentos que es manual y me encanta para picarle la comida a mi perrito Humberto o cuando solo tengo poquitos vegetales como en el día de hoy. Echamos la cebolla en el envase, lo tapamos, jalamos esta cuerdita varias veces y nuestra cebolla ya está cortada bien chiquita. A mí me gusta dejarla en agua fría unos minutos para quitarle un poquito el sabor fuerte. Luego le escurrimos el agua y le echamos jugo de limón y una pizquita de sal y la reservamos. Sigamos con el pepino. A mí me gusta sacarle parte de las semillas con una cucharilla, pero si tú quieres se las puedes dejar. Lo cortamos en cuadritos pequeños. El pepino es un vegetal refrescante y al quitarle parte de las semillas podemos controlar la cantidad de humedad y evitar que nuestro plato se vuelva demasiado aguado. Pasemos a los tomates cherry. Sobra decir que todos estos vegetales ya están lavados y desinfectados. Los cortamos por la mitad y estos tomaticos son dulces y muy jugosos y le darán un toque fresco a nuestra ensalada. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más recetas deliciosas y consejos de cocina, acuérdate de suscribirte a este canal y darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de nuestras próximas recetas. Bueno, ya han pasado varios minutos y adicionamos la cebolla a la ensalada. Mira cómo se ven de hermosos todos estos vegetales. Ahora sigamos con las aceitunas. Las cortamos en rodajas para darle una mejor presentación a nuestro plato. Pero si tú quieres, las puedes dejar así enteritas. Puedes usar aceitunas negras o verdes, las que te gusten. En este envase tengo un poquito de agua y es una de las maneras como yo preservo mis hierbitas. Lo mantengo en la nevera y le cambio el agua
y así me duran más días. Para esta receta vamos a usar perejil. Cuéntame en los comentarios de qué país me estás viendo y cuáles son tus vegetales favoritos en las ensaladas. Yo siempre trato de que mi plato tenga algo de vegetales. Después de que picamos el perejil bien finito, se lo agregamos a nuestra ensalada. Ahora vamos a preparar el aderezo que va a resaltar los sabores de estos vegetales. En un envase hondo vamos a mezclar aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta molida, hierbas secas. Las que estoy usando en este aderezo tienen romero, albahaca, tomillo, mejorana y orégano. También necesitamos jugo de limón y ajo que esté bien machacadito. Si no te gusta alguno de estos ingredientes que estamos usando, no se los echas, pero la combinación de las hierbas secas con el resto de los ingredientes le da un sabor delicioso y aromático a esta vinagreta. La mezclamos con el resto de los ingredientes para que todos se impregnen con estos sabores un poquito ácidos y frescos. Como ya los garbanzos se han enfriado, se los adicionamos a la ensalada y los mezclamos. Los garbanzos son muy nutritivos y en esta ensalada les estamos realzando su sabor y añadiendo otro nivel de textura y una dosis extra de proteínas. Antes de servir la ensalada, asegúrate de que la cantidad de sal está a tu gusto. Espero que estés disfrutando de este video y que te animes a preparar esta deliciosa ensalada porque estoy segura que te va a encantar. No olvides darle dedito arriba, suscribirte a este canal y escribir tus comentarios y sugerencias. Esta ensalada la puedes acompañar con un puñado de nueces para darle un toque adicional de sabor, o si te gusta el queso, le puedes echar queso feta o el queso que te guste, y esto le daría un sabor cremosito y un toque saladito a la ensalada. Buen provecho, mi gente linda, que tengas un hermoso día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!